Tamia, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verte. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio. Para nosotras es muy importante mantener viva la memoria de Fernando. Nos parece que esta es la única forma en la que no mueren las personas cuando seguimos hablando de ellas, seguimos hablando de su trabajo y sobre todo ahora de un crimen pasado más de 2 años Ujú. y una semana y un poco más. Y bueno, vemos bien lo que ha pasado. También pensamos que sí ha pasado bastante tiempo, pero a comparación de otros casos importantes que nunca han visto la luz, vemos que al menos aquí se está haciendo un pequeño intento por parte de la justicia en Ecuador. Pero siempre lo hemos dicho, esto es solo la punta del iceberg. Por eso también se ha demorado tanto, por eso también nos sorprende que hayan solo 4 nombres, cuando Fernando Villavicencio denunció a muchos más que habrían querido estar, bueno, que habrían querido atentar contra su vida cuando él estaba vivo. Sí, sin duda alguna, al inicio de este espacio informativo, justamente yo mostraba mi indignación porque decía, después de 2 años, recién formula cargos la Fiscalía General del Estado. Y claro, me llama mucho la atención porque tanto tú como Amanda han indicado en estos últimos meses, en estos últimos años, incluso de quiénes podrían ser los sospechosos. Y coinciden con los nombres que justamente está hoy formulando cargos la Fiscalía. Lo que llama la atención es que esta información ya conocía la Fiscalía General del Estado y creo que está basándose también en el testimonio de lo que dio Daniel Salcedo Bonilla en Asamblea Nacional, donde justamente revela que estaba Fernando Villavicencio golpeando los bolsillos de esta mafia que conformaba entre ellos el exministro del Interior José Serrano, Ronnie Aliaga, el ex asambleísta, Javier Jordán, el supuesto empresario que vive en Miami, y por supuesto Daniel Salcedo, quien cumple como 6 sentencias acá en la cárcel 4. ¿No genera indignación esto que después de 2 años recién se formule cargos cuando esta información ya se tenía también? Sí, genera indignación, pero también es importante entender que, o sea, yo pienso que si el correísmo hubiera ganado las elecciones Sin no duda. estaría pasando esto. También debo ser muy clara con que, bueno, veo que todavía se mantiene, aunque sea en este espacio, una separación de poderes. Yo he visto con mucha pena que Daniel Noboa nunca le menciona a Fernando Villavicencio, nunca lo ha mencionado en todo lo que yo he visto que ha hablado el señor presidente, ni siquiera para agradecer, ¿no? A veces se toman las frases de papi como la patria o la mafia, Ujú. y también, ¿no? Vemos a un Ferdinand Álvarez que decía que iba a tomar las investigaciones de Villavicencio, entonces a veces lo usan para su Ujú. favor, pero cuando de verdad hablamos de humanidad, nunca lo he visto al presidente hablar de Fernando Villavicencio y de ser incluso consecuente con sus votantes, que eran los votantes de Villavicencio en una gran parte. Entonces, eso sí duele, pero también pienso y veía estos escenarios y hablaba con mi familia ayer y decíamos, o sea, si ganaba el correísmo esto no estaría pasando. Ujú. Así que también eso, pero yo me mantengo hasta ahí. O sea, Ferdinand Álvarez era el que también decía, cuando ni bien asesinaron a mi padre, que él todavía era RC, él decía que ellos eran las víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio, que ellos eran las víctimas porque ellos perdieron las Claro, yo elecciones. también fue de la Entonces, Revolución Ciudadana, ¿no? claro, él era, y además él era De así, los ñañito de fervientes. Ronnie Aliaga, de Ronnie Aliaga. Ujú. Entonces hay que ver cómo se les están colando los correístas. Y yo digo que incluso hasta me parece que es al revés, como que ADN está absorbiendo al correísmo. Ujú. Y no los mejores cuadros, porque tenemos una vocera del gobierno que no puede hablar si no lee, que no responde bien las preguntas y ella era gran defensora del correísmo y atacaba a todos los periodistas, a mi padre, al Martín Payares, a todo periodista que resultaba incómodo en su momento, ella les insultaba, ¿no? Ujú. Y es triste ver ahora que el gobierno, lo que debería haber hecho es limpiar sus filas, lo mismo y lo propio con la policía, con los militares, y a veces vemos todo lo contrario, sobre todo en la parte más política, legislativo, que
se están llenando de correístas, así que yo no sé si algún día el presidente escuchará lo que nosotras decimos, pero yo sí le hago un llamado a que cambie de estrategia, porque el pueblo está molesto con esas actitudes, eso es lo que puedo decir al respecto de eso. Y sí, que hay indignación, claro, todos hubiéramos esperado que sea más pronto, porque Fernando ya lo dijo, pero también es bien interesante ver cómo la fiscalía, o sea, todos estos años de desinstitucionalización y de cómo han golpeado las mafias a las instituciones en Ecuador, la fiscalía no tiene ni siquiera el software para desencriptar teléfonos. Y nos decían, por favor, pueden decir, una vez que tuvimos una reunión, comenten esto en los medios, no tenemos. Pues, ¿cuánto cuesta? Son carísimos, $200,000. ¿Qué son $200,000? Con todo lo que nosotros pagamos, con el aumento del IVA, ¿por qué no se puede ir eso a las investigaciones importantes? Porque hay que entender que el momento en el que se resuelva el caso, pero realmente se resuelve el caso de Fernando Villavicencio, van a caer, si no son todas, una gran cantidad de las estructuras criminales que además están y se sustentan en el Estado, porque solo así puede darse, solo así hay narcotráfico, o sea, no existiría narcotráfico ni crimen organizado sin poder político. ¿Qué tal, Tamia? Buenos días, te saluda Katia Altamirano. ¿Tú consideras que el asesinato de Fernando Villavicencio se vincula mucho por combatir a las mafias que están enquistadas en el sistema de salud? Porque hemos visto que las personas que hoy precisamente están vinculadas o llamadas por fiscalía están también dentro de varios casos del sistema de salud, de las mismas mafias que han operado por años en el sistema de salud. Sí, totalmente. Pienso que Fernando Villavicencio, mi padre, empezó cuando era jovencito con un corazón muy ambientalista, como muy a favor de las comunidades, lo cual le hizo llevarse a él a volverse un experto en petróleos. Y solo a partir de la corrupción petrolera él empieza a entender, y él siempre nos decía, yo nunca quise ver tanta putrefacción, y empieza a darse cuenta que no es tan solo en los negocios petroleros, sino que están en todo el sector estratégico, que están hasta en los hospitales, y la atrocidad que hicieron o sea, el Ecuador estaba en los noticieros por un desastre hospitalario, por una crisis hospitalaria que nunca se había visto en este país, y ahí estaba robando Daniel Salcedo, ahí estaba robando Javier Jordán. Y todo esto solo se hace con el apoyo de las otras funciones del Estado, lastimosamente es así. Entonces, claro, todo se revienta y mi padre empieza a sentir una gran presión y grandes amenazas cuando él revela la foto de la piscina, ¿no? Y no solo es la foto de la piscina, cuando él le dice a la gente lo que significa esa foto, cuando le vemos a Ronnie Aliaga con Javier Jordán. Bañándose en la misma piscina. Sí, efectivamente, la foto, claro, que publicó Fernando en su momento, la foto de los tetones que hoy genera muchísima controversia. Tamia, ¿cuál es tu lectura sobre lo que ocurre con Jorge Glass? Porque también se sospechaba que era que era otro, justamente de los autores intelectuales, de los supuestos autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio. Sin embargo, no se lo menciona en la fiscalía. ¿Qué versión tiene respecto a este tema? Una versión oficial no tengo una información certera de lo que pasa. Lo que yo entiendo de los procesos que hemos tenido que seguir, porque tampoco sé sobre derecho, pero nos hemos tenido que empapar un poco sobre eso. Me imagino que si no está ahí es porque no han habido suficientes elementos. También es muy poco el tiempo que hay. Los tiempos legales a veces me parece que no van de acuerdo a la situación, como lo que te decía. No tienen equipos, no tienen gente, no, por eso se demora tanto todo. Claro. Están hechos pedazos en la fiscalía, entonces, claro, se demoran tanto los procesos y me imagino que no alcanzaron a reunir los elementos suficientes. Espero que tal vez haya una siguiente investigación, que aparezcan más cosas para que se pueda extender, ese es el deseo, ¿no? Y que nadie se vaya sin pagar por la justicia, ¿no? Y de alguna forma la justicia es interesante porque ¿qué pasa con Carlos Angulo, el invisible, ¿no? El autor material, que ya fue condenado. Él dio la orden desde la cárcel, ¿no?
¿Qué pasó con el chino Honda y alias Maduro? Que fueron dos personajes mencionados en un testimonio del testigo protegido de los autores materiales. Ellos habían hecho todo también desde la cárcel. Entonces, ¿qué nos garantiza que cuando esta gente vaya a la cárcel realmente paguen y no estén más bien protegidos de que nada les pase y que tengan comida y que desde ahí hagan todas las fechorías que les gusta hacer? Pienso que estamos en un momento crucial. También hay que acordarse de cómo era Jorge Glass y cómo salió con el implante de pelo de la cárcel. O sea, esas son cosas que nos hacen realmente saber que esa no es la justicia verdadera que estamos buscando, porque de alguna forma esto ya no es algo tan personal, porque que les metan a la cárcel no nos va a devolver a nuestro padre, eso ya no va a pasar nunca. Lo que soñamos es que la gente pueda recuperar la esperanza, de que la gente pueda volver a confiar la una en la otra. Esa pienso que es la justicia real que nosotras buscamos, y de alguna forma eso empieza con que no haya impunidad, con que podamos llamar a los asesinos por su nombre. También, otro de los nombres que está dentro de este proceso de fiscalía es el de José Serrano. José Serrano actualmente está detenido en el ICE en Miami. ¿Consideras que esta detención tiene algún tipo de vinculación con el caso del asesinato de Fernando Villavicencio o favorecerá en algo esta detención? Bueno, no podrías asegurar eso. A algunas personas han dicho que eso está por un tema de tránsito y eso no sé si algún medio tiene la información real de por qué él está ahí. Pienso que nadie sabe. Lo que sí pienso es que puede favorecer. La forma en la que podría favorecer, no sé si te formulen, no sé si se pueden formular cargos, por ejemplo, si él está allá. Pero si de alguna forma se puede hacer algo para que él no se escape y rinda cuentas, porque no es solo el caso de Fernando Villavicencio, es del caso de los diezmos, es del caso Ispol. También el abogado Luigi García había denunciado los vínculos que tenía Serrano con alias Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano que está pagando su condena en Miami, que curiosamente el abogado de alias Gerald es el mismo abogado de Javier Jordán. Entonces todo aquí se conecta y es importante que entendamos, ¿no? Cómo ya no hay ni siquiera este recelo de usar los mismos abogados, como Harrison Salcedo. Y esto es interesante porque yo les acabo de mencionar al chino Honda y alias Maduro. Ellos dos, que también están vinculados y que han sido, no están vinculados, han sido nombrados en el caso de Fernando Villavicencio. Ellos dos fueron quienes asesinaron al abogado Harrison Salcedo, alias Hulk. Ajá, sí. Ya. ¿Y quién lo manda a matar, alias Hulk? Leandro Norero le cuenta a Daniel Salcedo que él fue el que le mandó a matar. Entonces, también vemos que Javier Jordán... Y ex abogado de Jorge Glass, ¿no? Sí, también. Harrison Salcedo fue el abogado de Jorge Glass en el caso Sobornos, fue abogado de Rasquiña y fue abogado de Junior Roldán, o sea, de los cabecillas de los choneros. Tiene fotos con Fito, ¿no? O sea, con todo, es una joya. Y además que este personaje haya sido el abogado de Jorge Glass da mucho que decir. Y aquí todo se empieza a conectar, y esto es lo que nosotras pudimos evidenciar en el libro que sacamos por el año del asesinato de mi padre. Nosotras ya habíamos puesto varios de estos elementos. Ahora también hemos ido descubriendo un par de cosas más, no con información, porque no tenemos acceso a la información reservada, sino un poco haciendo el ejercicio periodístico, claro, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero es importante entender que José Serrano, aunque no tiene pendientes con la justicia, ahora sí han habido muchas denuncias que no prosperaron porque él tenía mucho poder en ese momento. También tiene que responder por las estadísticas maquilladas, por el maquillaje estadístico que se hizo al respecto de desapariciones y de homicidios cuando le cambiaron el nombre a muertes violentas de intención no determinada, con la cual más de 4.700 homicidios desaparecieron. O sea, hay que entender todas estas cosas y me gustaría mucho que esta persona pueda dar la cara a la justicia, porque desde Miami lo que ellos han criticado siempre, ¿no? Estos socialistas de caja de cornflakes, que solo hablan de socialismo, hablan del pueblo, pero pasan en Miami, en la piscina, que den la cara.
sin duda. que den la cara al país. Tamia, otros datos importantes. ¿Qué pasa también con Gabriel Naim Azú, empresario a la espera de extradición en Colombia? ¿Qué pasa con Leonardo Cortázar, empresario a la espera también de extradición desde Panamá? Y ayer mi colega Paul Romero de Coavisa publicaba algo muy importante. También se debe investigar a los responsables de la protección y seguridad de Fernando Villavicencio. Las solicitudes del capitán Cristian Ceballos a la policía para incrementar personal con armas de largo alcance, vehículos blindados, fueron ignoradas. Aquí también hay responsabilidad, al parecer, quienes estuvieron a cargo de la custodia o de la seguridad de Fernando. Sí, Fernando Villavicencio era un hombre incómodo y sin precio. Fernando Villavicencio fue un hombre que denunció hasta el final y que fue muy claro y duro en su momento con Guillermo Lazo. Porque mi padre escribió el informe del caso León de Troya, el caso Encuentro. Y claro, ¿no? La posta tergiversó toda esa información y mi padre les dio esa información y ellos la tergiversaron. Claro, a su favor. ¿Ya? Entonces, lo importante que hay que entender es que mi papi fue incómodo con todos. También denunció a Jaime Nebot en el tema del control de los puertos privados. Nebot lo amenazó también a mi padre y ninguna de esas amenazas ha tenido un seguimiento claro. Ahorita vemos estos 4, pero no hay que olvidarnos que mi papá denunció también a 5 asambleístas que estaban planificando un sicariato en su contra. Naim es un personaje muy oscuro. También hemos visto sus vínculos, los vínculos que tenían, porque es toda una maquinaria que trabajaba en ese momento, sus vínculos con Boscán, que hablaba con Norero y le decía que el Fernando no se calla, Norero le pedía consejo a Boscán y le decía, ñaño, es que no quiero cometer un error. ¿No? ¿Qué hago con este Villa? ¿Será qué puedo hacer para que se calle? Y él le decía, no, hermano, él es así, él no se calla. O sea, ¿qué le estás diciendo? Le estás echando fuego a un criminal. Cuando un compañero tuyo, periodista, está corriendo peligro de muerte, tú le dices, no, es que él no se calla, él es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que callarle, ¿no? Y es bien interesante porque Boscán va a una comparecencia cuando mi padre era presidente de la Comisión de Fiscalización y él le dice que él nunca ha hablado con Norero, que nunca ha hablado así directamente, sino que usan a terceros para comunicarse. Entonces mi papi se queda así, dice que bestia, igual se comunica con los narcos, son líneas rojas que algunos periodistas sí tienen claras. Y la otra era que le pregunta si él ha hablado con Jordán, y le dice, sí, con Jordán se ha hablado en persona, y claro, mi papi también se queda seco porque sabe quién es Javier Jordán. Entonces, es bien interesante. Yo espero que la justicia, tanto la divina como la terrenal, tiene sus tiempos. Yo creo que lo que más podemos hacer es esto que estamos haciendo, así que les agradezco mucho por seguir hablando del tema. Esto es lo que podemos hacer, seguir hablando, insistiendo. A ti. ¿Cuánta falta hace Fernando Villavicencio? Para el periodismo de investigación, mucho. Para la transparencia del país, muchísimo. No imagino para ustedes, como hijas. Pues sí, ¿qué te digo? Pienso que esa es la parte que menos hablamos, que menos se toca, pero claro, es como que una persona es tu mundo, y luego ese mundo ya no está y tienes que reconfigurar tu vida, ¿no? Y pienso que al país también le pasó algo así. Es muy diferente el cariño que puede tener una hija que ama a su padre, que lo ama con sus defectos y sus virtudes, más virtudes, claro que sí, que defectos, pero sí, esa es la parte que casi no nombramos, y más bien que nos hemos tenido que volver unas mujeres bien fuertes, y seguir haciendo lo que él nos enseñó, que puede traer luz a la vida de uno, porque cuando él le perseguía el correísmo y él ni siquiera podía ver la luz del día, su única luz era su esfero y ponerse a escribir, y fue justo en su persecución, en el momento más oscuro que él tuvo en su vida, donde escribió sus mejores reportajes y donde más premios ganó. De hecho, así que para mí ese es un mensaje claro.
de que el país puede salir de la oscuridad a través del arte, de la escritura, de la cultura, de la confianza, de la dignidad. Y perdona que traiga a colación, pero sí, hace muchísima falta al país. Te agradezco mucho, Tamia. Gracias, Paul, y muchísimas gracias a los dos por este tiempo. Siempre es importante, ya les digo, esta es la única forma que tenemos de que no muera su legado, de que no muera su historia y de que este país por fin pueda tener justicia y que esa justicia sea que esto nunca más le vuelva a pasar a ninguno de nosotros. Sin duda, hace muchísima falta. 9 de la mañana, 28 minutos, agradecemos muchísimo a Tamia Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio.